¡Los arqueros fantasmas por patria y la gloria! ¡Que caigan los enemigos! Vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más, pero que más extraños de la Primera Guerra Mundial. Pensemos por un momento en las trincheras, ¿de acuerdo? Un escenario de lucha brutal, de desesperación, un estrés que ni nos podemos imaginar. Y es justo ahí, en mitad de la batalla, donde nace una leyenda que es sencillamente increíble. A ver, situémonos. Marzo de 1917, cerca de Mons, en Bélgica. Tenemos a una compañía británica al mando del capitán Paul Mastel, que está totalmente rodeada. Los alemanes le superan en número, pero por mucho. Su oficial ha caído, las bajas se acumulan, la retirada es imposible. Y justo en ese momento, en el peor momento posible, los que sobreviven juran haber visto algo inexplicable. Unas figuras como fantasmales que, al parecer, aparecieron para ayudarles. ¿Qué fue eso? ¿Un milagro tal cual? ¿O a lo mejor una alucinación colectiva por el trauma del combate? Esa es la gran pregunta. ¿Qué narices vieron aquellos soldados? Pues bien, la respuesta es mucho, pero que mucho más sorprendente de lo que nadie se podría imaginar. Vale, pues para entender de dónde sale todo esto, tenemos que irnos del frente. Hay que dejar el campo de batalla y viajar a un sitio completamente diferente. Es que la clave de este misterio no está en ningún informe militar. No está ahí, entre el barro y las trincheras de Mons. No, está en la imaginación de un escritor. Así como suena. Toda esta leyenda, que le dio esperanza a miles de soldados en su peor momento, salió de la cabeza de un autor. Era ficción. Y el responsable es este señor, Arthur Machen. Justo cuando empezaba la guerra, allá por 1914, publicó un relato que iba a cambiarlo todo para muchos combatientes. Lo que para él era simplemente literatura, para otros se convirtió en una verdad absoluta, casi una revelación. Y lo que es fascinante es cómo Machen construye la historia. Se imaginó a los espíritus de los legendarios arqueros ingleses, los héroes de batallas como la de Azincourt, apareciendo en pleno siglo XX para echar una mano a sus descendientes. La imagen es potentísima, ¿eh? Flechas medievales contra la maquinaria de guerra moderna. Una auténtica locura. Y aquí está la clave de por qué la historia funcionó tan bien. Machen no eligió a un fantasma cualquiera. No. Eligió al arquero inglés, que era y es un símbolo superpotente del orgullo y de la historia militar británica. A ver, si miramos esta línea temporal, es que es alucinante. Hay un salto de 500 años entre la victoria de Azincourt, que es un pilar de la historia inglesa, y la publicación del relato de Machen. Y solo 3 años después, los soldados están diciendo que han visto exactamente eso. Es como un eco de la historia que resuena con una fuerza increíble en mitad de una guerra totalmente nueva. Esta comparación lo deja clarísimo. El contraste es brutal. Por un lado, el arquero, una tropa élite casi mitológica. Y por otro, el soldado de 1914, un tipo anónimo atrapado en la brutalidad industrial de las trincheras. La leyenda lo que hacía era tender un puente entre un pasado heroico y un presente que era aterrador. Y esto es fundamental para entender por qué tuvo tanto éxito. En un conflicto que deshumanizaba, esta historia le devolvía al soldado un sentido de linaje, de protección casi divina, de un propósito heroico. Venga, vamos a ver ahora cómo se produce ese salto. O sea, cómo una simple historia de ficción acaba convirtiéndose en una creencia generalizada en el mismísimo frente de batalla. El propio Machen, que debió de quedarse alucinado con el alcance de su relato, intentó pararlo. Dijo por activa y por pasiva que todo había salido de su imaginación. Pero nada, fue inútil. La historia ya no era suya. Y aquí viene lo gordo. No fue un caso aislado, ni dos. Las redacciones de los periódicos se vieron literalmente inundadas. Hubo muchísimos testimonios de soldados que juraban y perjuraban haber visto el milagro. Es que los relatos eran súper detallados. Lo más increíble es que algunos soldados que no tenían ni idea de historia describían los uniformes y las armas medievales con una precisión asombrosa, como si hubieran copiado la historia de Machen palabra por palabra. Para ellos, vamos, no era un cuento, era una experiencia real que les había dado el ánimo y la esperanza que necesitaban para seguir luchando. Pero claro, a pesar de la fuerza de todos estos testimonios, si analizamos los hechos con la cabeza fría, empiezan a surgir preguntas importantes. Preguntas que la verdad ponen en jaque toda la leyenda. Y aquí es donde la leyenda choca con la realidad. A ver, si estos arqueros fantasmales atacaron a los alemanes, ¿por qué no hay ni un solo testimonio del otro bando? ¿Dónde están los soldados heridos por flechas? Y lo más fuerte de todo, nunca,
pero nunca, jamás se encontró ni una sola de esas flechas en el campo de batalla. Ni una. Y todo esto nos deja con la pregunta final, que quizás sea la más importante. A ver, si no había pruebas físicas, si todo empezó como ficción, entonces, ¿qué vieron los soldados? ¿Fue el poder de la sugestión? O, yendo un poco más allá, fue la manifestación de una necesidad humana, desesperada, de encontrar algo de esperanza y de sentido en medio de un horror absoluto? Al final, la pregunta sobre qué vieron, si es que vieron algo, quizás nos dice mucho más sobre la psicología de la guerra que sobre cualquier fantasma.